Bienvenidos al programa En Sus Palabras. Les saluda Eddie Romero como de costumbre, agradeciéndoles su fidelidad y sintonía a este programa, invitándoles a orar siempre por nuestros presbíteros. En esta ocasión nos hemos trasladado a la Casa de Retiro El Tabor, en Valle de Ángeles. Aquí conoceremos sobre la vida, el ministerio sacerdotal y episcopal de Monseñor Francisco Lapierre. Él es obispo misionero que ha servido durante muchos años en Canadá y hoy está aquí en nuestro país. Acompáñennos para conocer juntos esta historia vocacional. Respirando un aire fresco, en un clima de oración, en un clima de recogimiento. Estamos aquí desde la Casa de Retiro El Tabor, con Monseñor Francisco Lapierre, obispo misionero, quien en este día conversaremos en sus palabras para conocer sobre su vida y ministerio sacerdotal. Monseñor, gracias por atendernos. Vamos a iniciar nuestra entrevista preguntándole quién es Monseñor Francisco Lapierre. Bueno, es siempre difícil saber quiénes somos, ¿no? Se necesita toda una vida para descubrir, ¿no? la realidad, ¿no? Profunda. Pero yo soy, como usted bien ha dicho, primeramente un misionero, ¿no? Aquí en este Tabor actualmente. Interesante, Monseñor. Se ocupa una vida, pues vamos a tratar de conocer la suya, de todo su recorrido, pero iniciamos conociendo sobre su infancia, su familia. Sabemos que es originario de Quebec, de Canadá. Sí, sí. ¿Cómo fue crecer allá en Quebec? Bueno, fíjese que nací en un pueblo, en un pequeño pueblo, ahí durante la última guerra mundial. Esperemos que sea la última, ¿no? Entonces, en 1941, hace tiempo. Ya hace tiempo. Hace tiempo. Entonces, nací ahí y después de la guerra, fuimos con la familia a vivir en una pequeña ciudad ahí, cerca de Montreal, ¿no? Mi padre trabajaba en la construcción de casas como obrero, ¿no? Sí. Sabemos que usted es el mayor de 10 hijos que tuvieron. Sí, soy el mayor de 10. ¿Cómo fue eso de crecer con tantos hermanos? Bueno, para mí una experiencia feliz. Justamente, sobre todo en este tiempo de Adviento, ¿no? Y en preparación, la Navidad, por ejemplo, era siempre una fiesta sencilla, pero muy, muy buena. Entonces yo guardo grandes recuerdos de la experiencia de mi infancia, ¿no? ¿Era tremendo, era travieso? ¿Cómo era Monseñor Francisco de niño? Eso no le... Yo diría, yo tengo la impresión que no muy travieso ni tan tranquilo tampoco, ¿no? Un niño como lo hay en todas partes, ¿no? ¿Qué soñaba ser, Monseñor Francisco? De niño, sí. De niño yo no sabía bien qué iba a hacer, ¿no? Yo recuerdo que un día cuando tenía 11, 12 años vino a nuestra casa un misionero y eso me impresionó mucho, pero todavía no tenía la idea tampoco de ser misionero, ¿no? Pero sí asistía a la iglesia desde muy pequeño. Sí, porque vivían cerca de mi casa nuestros abuelos, un abuelo y mi abuela, y entonces ellos iban a la misa cada día y me llevaban, ya a los 5 años, 6 años, me llevaban con ellos, ¿no? Entonces aprendí muy pequeño a ir a la iglesia. ¿Y la misa era en latín? La misa era en latín en aquel momento, la misa era en latín, sí. ¿Cuál fue la primera oración que aprendió, Monseñor? ¿Qué será? Me imagino que el Padre Nuestro, ¿no? O el Ave María, porque esos abuelos andaban siempre ahí con su rosario, ¿no? Entonces me imagino que eso es lo que aprendí al principio.
Sí. Me imagino que ya de adolescente tuvo algunas novias. Sí, tuve un momento así un poco, ¿cómo decir? Podríamos llamar eso mundano, ¿no? Entonces ahí con los amigos teníamos fiestas y novias y en realidad fue un momento donde me alejé un poco no del todo, ¿no? Pero me alejé un poco de esa cercanía con la iglesia, ¿no? Sobre todo, sí, como a la edad de 15, 16, 17 años, entonces ahí un momento un poco un poco de alejamiento, podríamos decir. La inquietud vocacional, ¿a qué edad y cómo surge, monseñor? Bueno, yo después estuve estudiando para el bachillerato en un colegio católico, ¿no? Y entonces ahí con un amigo hemos descubierto en aquel tiempo, ahí en ese colegio, había la posibilidad de estar en un grupo de lo que llamábamos en aquel tiempo las congregaciones marianas, de los jesuitas. Pero nuestro colegio no era de los jesuitas, y entonces me invitaron a participar en una experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio durante una vacación después de Navidad. Fui con un amigo a esa experiencia y esos ejercicios para mí fueron como decisivos. Ahí le habló Dios. Ahí descubrí, ahí sentí el llamado a la misión, Y hablé tenía un director espiritual ahí, y hablé con él, y él me dijo, si quieres vivir la misión, tienes que entrar en una sociedad realmente misionera, ¿no? Entonces por eso decidí ser misionero con las misiones extranjeras. ¿Cómo cómo fue su primer acercamiento a las misiones extranjeras? Yo no conocía casi nada de las misiones extranjeras, pero vino a nuestro colegio un padre que nos habló allí de la misión y de las misiones extranjeras, y entonces así conocí un poco y aquel director espiritual me habló muy bien también de esa sociedad. Entonces decidí ir y entrar en la sociedad de las misiones. 18 años tenía, según nos había dicho. Tenía 18 años en ese momento. ¿Sus papás qué dijeron, monseñor? Oh, no estaban del todo, sobre todo se quedaron muy sorprendidos, porque en mi familia era casi el primero que estaba estudiando así, porque mi padre había hecho solamente unos años de escuela primaria. Entonces ellos pensaban que iba a ser algún profesional, alguien, digamos, un médico o qué sé yo, ¿no? Pero decidí, ellos se quedaron sorprendidos al principio, pero después ya entendieron, ¿no? Entendieron. Vamos a ir a una pausa, monseñor, y al volver de la pausa queremos seguir conversando con usted. Ampliaremos sobre todo este proceso vocacional, sobre su decisión de ser sacerdote y sobre todo de la misión, a dónde le ha tocado ir. Todo esto y mucho más al volver de la pausa. Estamos en sus palabras, dialogando con Monseñor Francisco Lapierre. Después de unos ejercicios espirituales, Monseñor Francisco Lapierre decide ser sacerdote. Monseñor, vamos a entrar a la capilla para seguir conversando con usted. Interesante saber, Monseñor, que a pesar de que era un retiro de los jesuitas, no lo invitaron a ser jesuita, sino que lo invitan a ser javeriano o de las misiones extranjeras, como normalmente es llamado. Sí,
Sí. Bueno, es decir, que si nunca, el padre ahí nunca nos habló directamente de los jesuitas, ¿no? Sino, y los ejercicios espirituales, San Ignacio hizo esos ejercicios antes de ser jesuita, ¿no? Cuando todavía era laico, ¿no? Sí. Entonces, sí, entonces así, bueno, así fue mi pequeña experiencia. Importante conocer esa experiencia, monseñor. De ahí viene todo el proceso de formación, el noviciado que normalmente sirve para conocer la experiencia de los javerianos. ¿Se sintió como pez en el agua con los misioneros? No sería honesto. El primer año fue para mí un año difícil. Un año difícil. ¿Por qué, monseñor? Porque en realidad sentía el noviciado que en aquel tiempo se llamaba probación, ¿no? Entonces vivíamos muy aislado, muy encerrado. Entonces todo eso fue para mí un poco una experiencia difícil, pero felizmente pude vivir ese primer año y después fue más fácil para mí. Sí. Una vez concluye la formación, monseñor, lo van a ordenar diácono. ¿Cómo sí, fue? Sí, después de 3 años de teología, entonces he sido ordenado diácono. ¿Cuál es el primer servicio que le piden siendo diácono? Fíjese, me mandaron al este, en una parte alejada, Halifax, que es una parte inglesa, entonces me mandaron ahí para una experiencia diaconal. Sí. Una parte inglesa, los idiomas, ¿cómo resulta para usted? Bueno, yo soy, como ustedes pueden pensar, de la parte francófona, ¿no? Pero había aprendido el inglés a la escuela y todo eso. Pero ahí, por ejemplo, en mi casa nadie hablaba en inglés. Entonces, como diácono me mandaron a una parte inglesa. Entonces ahí fue una ocasión para profundizar ese idioma y descubrir un poco el trabajo de diácono en aquel tiempo, porque hoy quizás sería diferente, pero ahí estuve en el centro de la basílica que está en el centro de la ciudad donde me mandaron, ahí estuve como diácono. ¿Y de ahí viene la ordenación sacerdotal? Bueno, después la ordenación sacerdotal en diciembre 1965. El concilio ecuménico se terminó el 8 de diciembre, entonces nosotros fuimos ordenados 10 días después, el 18 de diciembre 1965, entonces hace 54 años, ¿no? ¿Su ordenación fue en latín o ya fue en su lengua natal? La ordenación fue, ya había partes en francés y también una parte en latín, ¿no? ¿Y ya era de cara al pueblo? Sí. La noche ahí, para la gente que participaba, era la primera vez que veían una concelebración, porque antes del concilio no existía la concelebración. Entonces ahí la gente vio por primera vez una concelebración. Entonces fue una noche extraordinaria y estaba nevando. Entonces, ¿qué más se puede pedir, no? Era realmente regalo de Navidad, ¿no? Qué bueno, señor. Así que este tiempo, lo vemos en su vida, ha sido muy importante. El tiempo de Adviento y Navidad siempre ha estado marcado en su vida. Sí, y fui ordenado ahí en Adviento y fue el regalo de Navidad de ese año, ¿no? Qué importante, bueno, señor. Sí. De ahí, ¿cuál es la primera misión que le asignan como sacerdote? Bueno, fíjese que entonces me mandaron ya en el 66, me mandaron primeramente a México para aprender el castellano, el español, porque no conocía nada de español. Entonces me mandaron a México, una escuela de idiomas en Cuernavaca. Ahí
Ahí estuve 4 meses para aprender el español. Me imagino que mientras estudiaba español vivía en alguna parroquia o No, vivíamos allí en ese centro, porque no solamente teníamos cursos de español, sino también de antropología, también de sociología, de la realidad latinoamericana, para que podamos descubrir un poco la historia también de este gran continente que no conocíamos. Yo no conocía gran cosa de América Latina en aquel tiempo. Termina de aprender a hablar español, monseñor, ¿y a dónde lo envían? Me envían al Perú. Entonces al principio estuve, en estos días han hablado mucho de Amazonia, entonces ahí me mandaron a Pucallpa, pero estuve ahí solamente unas semanas y el superior me mandó en la costa a una ciudad llamada Ica, que es una ciudad ahí en la costa del Perú. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí, monseñor? Estuve 5 años ahí. ¿Cómo fue esa experiencia ahí en Ica? Fue una experiencia bien impresionante para mí, porque estaba en un barrio ahí donde no había nada. Cuando llegué ahí no había ni iglesia ni nada, ¿no? Entonces fue realmente una experiencia interesante. Y ahí hemos vivido el desafío de ir construyendo una comunidad, ¿no? Una comunidad. Y también el obispo me pidió de acompañar a los estudiantes a la universidad. Entonces estuve trabajando con los estudiantes, estuve ahí en contacto con la Unión Nacional de Estudiantes Católicos del Perú, ¿no? Con el padre Gustavo Gutiérrez, que uno de los teólogos que después se ha hecho famoso. Entonces ahí fue una experiencia bien impresionante. Después de Perú, ¿qué le toca hacer? ¿A dónde lo envían? Después del Perú me pidieron de trabajar en la animación misionera en Canadá para interesar a la misión. Ahí estuve algunos años, sí. Importante, monseñor. Después de volver de Perú, le toca estar en Canadá, ¿y de ahí lo vuelven a mandar de misión? Después, sí, a Guatemala. Queremos conocer un poco más sobre Guatemala y sobre todo el resto de la misión, porque ha sido bastante tiempo. Sí. Vamos a ir a una pausa, monseñor, y al volver seguiremos conversando en sus palabras. Recordemos que estamos en este tiempo orando por nuestros presbíteros, por nuestros obispos, porque la mía es mucha y los obreros todavía son muy pocos. No nos cambie, ya volvemos. Antes de la pausa, monseñor, hemos venido conversando sobre su vida y ministerio. Le toca servir en Guatemala, el primer país de Centroamérica. Monseñor, ¿cómo fue esa experiencia de servir en Guatemala? Bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria, porque yo nunca había sido párroco realmente de una parroquia grande. Y ahí estuve en un lugar que se llama San Juan Ostuncalco, y una parroquia grande con 35 pueblos y todo eso. Casi en Canadá sería casi una diócesis, ¿no? Entonces, y también ahí descubrí toda la realidad maya, toda la realidad del idioma mam que se hablaba. Fui a estudiar el mam y aprendí algo de mam para poder hablar con la gente y todo eso. Entonces fue un momento de mucho descubrimiento para mí en mi experiencia. ¿Fueron 2 años en este lugar? Yo estuve 2 años, solamente 2 años, porque tuvimos mataron a un compañero que estaba con nosotros. Entonces el obispo dijo, es mejor salir un poco. Entonces salimos rápidamente y entonces es así que vine a Honduras. ¿Su primera vez en Honduras? Sí, y yo venía aquí pensando estar aquí
unos días, pero finalmente me quedé más de 2 años. ¿Qué le tocó hacer aquí en Honduras, monseñor? Bueno, en aquel tiempo faltaba alguien para acompañar a los seminaristas que estaban haciendo el año de pastoral en el Manchén. Sí. Entonces estuve ahí 1 año en el Manchén. Y yo daba un curso en el Seminario Mayor sobre Puebla, la conferencia de Puebla que había tenido lugar en aquel tiempo. Una conferencia importante del episcopado. Y entonces ahí estuve en el Manchén, acompañando y también viviendo una experiencia pastoral ahí. Guardo un gran recuerdo de ese año pasado ahí con gente excelente. No tenía ni idea que le iba a tocar volver a Honduras. No, no pensaba. Es decir, el año siguiente me mandaron a Choluteca. Y entonces ahí he sido director espiritual en el seminario menor, ahí San Pablo VI, ahí en Choluteca. Estuve ahí 1 año. Importante, monseñor. Después de esta experiencia en Honduras, le toca salir nuevamente del país, Sí. Y es enviado a una misión especial, según me ha dicho. Sí, fíjese que me nombraron, había sido elegido en una asamblea internacional como capellán internacional del Movimiento Internacional de Estudiantes Católicos. Es un movimiento para las comunidades estudiantiles en las universidades y colegios a través del mundo. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo Entonces el ministerio? estuve ahí, tuve que ir a París por primera vez, no conocía. Entonces ahí estuve viviendo unos años y después en Ginebra. Y me quedé ahí 8 años, fíjense. 8 años estuve como asesor viajando, ¿no?, hacia América Latina, bueno, África, en aquel tiempo también Europa del Este. He conocido el mundo en ese momento. En ese momento. Sí. Y de ahí un nombramiento que me imagino no se esperaba, superior de la congregación. Sí, me eligieron de superior de la sociedad en 1991, ¿no? Entonces ahí volví ahí y entonces vivimos momentos bien interesantes porque fue un momento donde la sociedad se estaba abriendo. Antes la sociedad era solamente de gente de nuestro país, ¿no? Pero poco a poco se ha ido abriendo la sociedad. Justamente aquí mismo, en este centro del Tabor, tuvimos una reunión muy importante con el padre que en paz descanse, está aquí cerca de nosotros. Entonces él nos ayudó a proyectar la sociedad de una manera nueva en este tiempo. Importantes decisiones que se van tomando. Sí. Pero el Señor tenía otro camino para usted, monseñor. Y Sí, hablamos todavía. de su ordenación episcopal. ¿Cómo fue? Bueno, fíjese que una mañana recibí una llamada diciéndome que me nombraban obispo ahí de una diócesis cerca de Montreal, San Jacinto. Entonces fue una nueva experiencia también para mí. Cuando recibió esa llamada, ¿cómo lo tomó, monseñor? Bueno, como una sorpresa, porque yo dije al señor nuncio, nací en este país, pero he pasado casi toda mi vida andando fuera. Entonces no conozco bien la realidad. Entonces me dijo, el Papa sabía eso y lo ha nombrado, ¿no? Así que hay que andar, ¿no? Así que ahí estuve casi 20 años. Casi 20 años sirviendo en la comunidad o en la diócesis de San Jacinto. Eso. Esto es en las afueras de Montreal. Cerca de Montreal, media hora más o menos, y una diócesis de 400,000 católicos, ¿no? Entonces ahí estuve sirviendo. ¿Qué recuerda de todos estos años de servicio, monseñor? Bueno, fíjese que en este momento hay aparentemente alguien que ve las cosas un poco de una manera superficial, tiene la impresión que Canadá
por lo menos la parte donde me tocó vivir, es muy secularizada, que el interés para la fe o la religión es bajo. Pero ahí, estando ahí con la gente, he descubierto cómo el Señor está trabajando, ¿no? Y han sido para mí años interesantes, ¿no? Con todo lo que se vive en una diócesis, las confirmaciones que nos ponen en contacto ahí con el pueblo y con tantos jóvenes. Y bueno, fueron años de mucha alegría. Yo he tenido un tiempo ahí alegre. ¿Qué es lo que más le gustaba hacer, monseñor? Bueno, le diré que me encantaban las confirmaciones, me encantaban, porque ahí se veía el pueblo de Dios, ¿no? Y la experiencia espiritual de las nuevas generaciones, que a veces uno piensa que eso no existe, pero cuando uno va ahí en esas confirmaciones, descubre cómo hay algo que está creciendo. Me imagino, monseñor, que el espíritu misionero no mermó. Espero que no, lo siento todavía, así que espero que no ha mermado. Como lo dice el derecho canónico, a los 75 años cada obispo tiene que presentar su renuncia. Me imagino usted Sí. así lo hizo. Sí. ¿Fue aceptada inmediatamente? No, el Papa me pidió quedarme un año más, ¿no? Entonces me quedé un año más. De ahí le toca salir. Entonces me nombraron al nuevo obispo en 2017. Entonces yo ahí, cuando terminé, yo me decía, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer? Y decide venir a Honduras. ¿Cómo fue eso? Es que un amigo me llamó y me dijo, ¿por qué no vas al Tabor? Ahí buscan a un sacerdote que pueda estar ahí y vivir ahí y todo eso. Entonces vine aquí y sentí una buena acogida y el cardenal dijo, bueno, encantado si vienes por aquí. Entonces finalmente hace 2 años vine aquí. ¿Ya conocía al cardenal? Sí, lo conocía porque lo había conocido cuando estuve aquí en el 81. Él ya era obispo auxiliar de Tegucigalpa. Monseñor, sí. Para ir concluyendo en nuestra entrevista, no podemos terminarla sin que usted nos pueda regalar la bendición, así que le vamos a pedir que nos pueda dar la bendición aquí en el programa En Sus Palabras. Bueno, ya ha sido una bendición encontrarles esta mañana y podemos pedir que el Señor les bendiga a todas las personas que nos escuchan y que el Señor nos dé cada día su paz y su amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hemos conversado con Monseñor Francisco Lapierre, hemos conocido ese espíritu misionero que le caracteriza. Les invitamos a seguir orando por nuestros presbíteros, por nuestros obispos, para que la misión siga siendo una de sus tareas más importantes. También les invito a seguirnos en las redes sociales y usted puede encontrar cada historia vocacional en las diferentes páginas, en las diferentes plataformas de Suyapa Medios. Soy Eddie Romero, En Sus Palabras, invitándole a orar siempre por nuestros presbíteros.